de Oruga Mariposa, ya sabéis que estamos trabajando esa parte del ego que tiene que ver con la comida, ¿vale? Hoy tengo otra presentación preparada. Seguramente que al final hagamos un ejercicio con que yo os invito a que estéis presentes, que estéis con la cámara conectada, que estéis aquí, ¿vale? Porque al final es un taller que nos va a dar mucha luz a nivel conciencia de cómo afrontamos el tema del control de peso, ¿vale? Entonces, voy a compartir pantalla para que podáis verlo. A ver, presentación. Vamos aquí. Ok, venga, vamos a compartir. Bueno, este taller hoy vamos a hablar, por supuesto, como hablamos la semana pasada, de transformando lo que es la relación con el peso, ¿vale? De la lucha al bienestar y cómo soltar el control y elevar tu nivel de conciencia para vivir en equilibrio, ¿vale? Cuando hablo de vivir en equilibrio es con la alimentación y tu peso, ¿ok? Entonces, empezamos. Primero voy a contar una historia, la voy a leer, a ver, porque así no me perdía nada, ¿vale? La historia tiene que ver con Ana, ¿vale? Ana era una mujer, eh, como muchas otras, con sueños, responsabilidades y con una lista interminable de cosas por hacer. Pero había algo que la acompañaba cada mañana, casi como un ritual, la báscula. Apenas se levantaba antes de tomar agua o ni siquiera mirarse en el espejo, iba directo a ese pequeño aparato que, sin darse cuenta, había convertido en el juez de su vida. Cada día, Ana subía la báscula con una mezcla de esperanza y miedo. Si el número era bajo, sentía un alivio momentáneo, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Pero si el número era alto, más alto de lo que esperaba, su ánimo se desplomaba. Ese día ya estaba arruinado antes de empezar. Se sentía fracasada, insuficiente, como si todo se fuera, todo, como si todo su esfuerzo no valiera la pena. Y lo peor es que ese ciclo se repetía una y otra vez. Lo que Ana no sabía en ese momento era que no era el número en la báscula lo que le hacía sentir así. Era la historia que ella misma se contaba sobre ese número. Para Ana, ese peso no era solo un dato, era una etiqueta, una medida de su valor personal. Si pesaba menos, era disciplinada, valiosa, digna. Si pesaba más, era débil, perezosa, un fracaso. Pero ¿de dónde venían esas creencias? Un día, después de una semana especialmente difícil, Ana decidió que ya no podía más. Había seguido una dieta estricta, había hecho ejercicio todos los días, pero al subirse a la báscula el número no había cambiado. Se sintió derrotada, como si todo su esfuerzo hubiera sido en vano. Esa noche, mientras lloraba en su cama, algo dentro de ella se rompió, pero no era un rompimiento de desesperación, sino de claridad. Por primera vez, Ana se preguntó, ¿por qué le estoy dando tanto poder a un número? ¿Por qué dejo que esto defina si soy suficiente o no? Esa pregunta fue el inicio de un cambio profundo. Ana empezó a reflexionar sobre su relación con su cuerpo y con el control. Se dio cuenta de que desde pequeña había aprendido a asociar su valor con su apariencia. Recordó cómo en la escuela los comentarios sobre el peso la hacían sentirse aceptada o rechazada. Recordó cómo en su familia conversaciones sobre dietas y cuerpos perfectos eran constantes. Sin darse cuenta, había interiorizado la idea de que su cuerpo era un proyecto que siempre debía mejorar y que su valor como persona dependía de ello. Pero algo pero ahora Ana estaba lista para cuestionar esa creencia. Empezó a leer sobre el ego y cómo y cómo este busca seguridad en lo externo, en el peso, en la aprobación de los demás, en el control absoluto. Entendió que el ego siempre quiere más, que nunca está satisfecho
y que esa lucha constante era lo que le estaba agotando. Un día, mientras meditaba, Ana tuvo una revelación. Se dio cuenta de que su cuerpo no era su enemigo, sino su aliado. Que no estaba aquí para ser perfecto, sino para sostenerla, para permitirle vivir, amar y crear. Decidió que ya no iba a medir su valor en kilos o tallas. En lugar de eso, iba a empezar a preguntarse, ¿cómo me siento hoy? ¿Estoy cuidando mi cuerpo desde el amor o desde el miedo? Ana también comenzó a practicar algo nuevo, la rendición. Cada vez que sentía la necesidad de controlarlo todo, respiraba profundo y repetía un mantra que había creado para sí misma. Mi valor no depende de un número, soy suficiente, aquí y ahora. Al principio no fue fácil, había días en los que el viejo hábito de subirse a la báscula regresaba, pero en lugar de castigarse, Ana se recordaba que estaba en un proceso, que cada paso, por pequeño que fuera, era un acto de amor hacia sí misma. Con el tiempo, Ana notó algo sorprendente. Al soltar la lucha, su cuerpo empezó a responder de una manera diferente. Ya no se sentía agotada por las dietas extremas o los entrenamientos forzados. En lugar de eso, empezó a disfrutar de moverse, de comer alimentos que le nutrían, de descansar cuando lo necesitaba. Y aunque su peso dejó de ser un enfoque principal, su cuerpo encontró un equilibrio natural. Pero lo más importante no fue el cambio físico, sino el emocional. Ana se sentía libre, libre de culpa, de perfeccionismo y de miedo al fracaso. Hoy Ana sigue cuidando su cuerpo, pero lo hace desde un lugar completamente diferente. Ya no busca controlar, sino colaborar. Ya no busca perfección, sino bienestar. Y cada vez que alguien le pregunta cómo logró transformar su relación con el peso, ella sonríe y dice, el día que entendí que mi valor no estaba en un número, fue el día que empecé a vivir de verdad. Bueno, empezamos fuerte. Empezamos fuerte con la historieta de Ana, ¿no? Y justamente por aquí van a ir los tiros. ¿Y por qué el tema este es tan importante, no? A ver, que si no, no puedo leer algunas cositas que me pone en la pantalla. Vale. Muchas personas, como decía anteriormente, incluso lo que es la historia de Ana, miden su valor personal en números, peso, tallas, calorías. ¿Quién ha estado en algún momento en esa situación? Yo personalmente incluso he estado ahí, ¿no? Incluso a veces caigo ahí, ¿eh? No voy a decir que no es así, pero a veces caigo ahí, ¿no? Esto genera ciclos de culpa, frustración y agotamiento emocional, porque ahí tienes que estar haciendo mucha fuerza, mucho esfuerzo, poderte mantener firme para tener un resultado, ¿no? Porque lo haces desde una energía que tiene que ver con la necesidad. Toda la necesidad crea una contrafuerza, porque estás en fuerza para poder conseguir un resultado, ¿no? Y la clave no está en el control, sino en la conciencia. Tomar conciencia desde dónde estamos afrontando el control de peso, que justamente es lo que vamos a hablar hoy para darnos cuenta de dónde estamos, ¿no? El objetivo del taller es entender cómo los niveles de conciencia influyen en nuestra relación con el peso. No solo influyen con la relación del peso, influyen en muchas áreas de nuestra vida, pero en este caso, el curso que vamos a hacer básicamente va a ser para el tema de control de peso, ¿vale? Y aprender herramientas prácticas para soltar el control y elevar nuestra energía, ¿vale? Continuamos. Niveles de conciencia y el impacto sobre el control de peso. Vamos a hablar de niveles bajos, que vienen por debajo de 200, ¿vale? Por debajo desde 100 es energía baja, ¿vale? No tienes energía en el cuerpo y ahí entrarían, por ejemplo, energías como la vergüenza, la culpa, el miedo, la apatía. Son niveles de conciencia que tú estás afrontando el tema de control de peso. Por ejemplo, me odio por no cumplir con la dieta, ¿vale? ¿Qué hace esto? Pues ciclos de auto boicoteo, dietas extremas y abandono.
básicamente cuando estamos en estos niveles de conciencia afrontando el control de peso desde ahí, ¿vale? Los niveles de conciencia de 200 para arriba, que sería el amor, es coraje, disposición, aceptación. El ejemplo de cuando estamos en esos niveles, voy a cuidar mi cuerpo porque lo valoro, ¿vale? Simplemente es por un valor a tu cuerpo. Los resultados, pues tenemos hábitos sostenibles y enfoque en el bienestar, no tanto en el control de peso, sino en el bienestar. Y por añadidura, por supuesto, pasa eso. Después lo voy a desglosar cada uno, en detalle, para entrar más en detalle de cómo está, para que podáis identificar cuando estamos en esos niveles e incluso poder observar los otros niveles, por ejemplo, niveles medios o altos, para poder tú enfocarte en cómo ver la vida. Porque si te enfocas en cómo verla de esa forma, automáticamente subirás tu nivel de conciencia también, ¿vale? Niveles más altos, como 500 para arriba, que sería el amor, alegría, paz, iluminación, ¿vale? Mi cuerpo es un templo, lo cuido desde el amor, ¿vale? Ahí el resultado es relación equilibrada, sin obsesión y, por supuesto, ni mucho menos aparece la culpa, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en los niveles más bajos de 200? Porfa, si alguien siente preguntar algo, dice, Sergio, esto no lo acabo de entender, ¿me lo podías explicar? O no te he entendido, ¿vale? Me lo decís y yo lo intento explicar de la mejor forma, ¿vale? Para hacerme entender, ¿ok? Podéis levantar la manita y automáticamente me va a aparecer en la pantalla que habéis levantado la manita, ¿ok? Mecanismo del ego. Acordad siempre que estamos hablando del ego y la esencia, siempre. Es decir, la parte de la luz, quién somos, la esencia, ¿vale? Lo que no la mente, el que observa la mente, y después teníamos el ego, que es la parte oscura, el que es la mente, ¿vale? Que es la mente la que nos cuenta las películas. Y hay que tener en cuenta que la mente, esa mente que tú escuchas esas películas y a veces te identificas con lo que te está diciendo, tiene que ver mucho con el nivel de conciencia que estás, que es el que provoca que vibres en esa frecuencia y que conectes con esos pensamientos, ¿vale? Entonces, por eso es importante y por eso hablamos de subir nuestro nivel de conciencia, es decir, el que observa la mente para saber dónde estamos, ¿ok? Entonces, el mecanismo del ego, ¿qué hace el ego en esa parte? ¿No? En un nivel de conciencia por debajo de 200. Busca seguridad en el extremo, ¿vale? En el extremo estamos hablando en el externo, perdona, el extremo externo. Es decir, siempre estamos buscando la aprobación fuera. Es decir, tu valía como persona, como ser, como mujer, como hombre, tiene que ver con lo externo, lo que te puedan decir los demás, tu imagen, lo que te valoran, lo que tienes, siempre es externo, ¿ok? Y en niveles de conciencia por debajo de 200, ¿vale? Genera miedo al fracaso, ¿vale? Porque efectivamente si tú no tienes un cuerpo perfecto no vas a tener un buen valor, entonces la gente no te va a amar. Entonces crea pues ese miedo, ¿no? Tienes miedo de que pase eso, ¿no? Y, por supuesto, siempre está buscando el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque dice que cuanto más perfecto lo hago, pues más valor voy a tener, más me van a amar, y eso crea pues mucha frustración y mucha fuerza. Es decir, imaginad todo el rato estar cargando con esa presión del perfeccionismo o de lo que sabes si fracaso o no fracaso, ¿vale? Patrones comunes, es decir, cuando hablamos de patrones es lo que suele pasar de forma inconsciente, ¿vale? Y cómo actuamos en la vida. Y ahora, cuando hablamos de patrones, tú tienes que observar esos patrones si los tienes. Y acuérdate, el alcohólico, la única forma de dejar el alcohol es reconocer que es alcohólico. Si tú ves un patrón y lo niegas, no vas a mejorar, ¿vale? Es decir, ahí es donde estamos. Tener en cuenta y con mucho cariño y con mucho amor, muchas veces queremos mantener incluso nuestro peso y sentirnos quejándonos en el mundo, porque así la gente, algunos, no todos, vas a encontrar un grupo de gente que está en el mismo sitio y entre unos y otros se dan esa compasión y demás. Que jodido, ¿vale? Porque a quién le gusta vivir en un mundo de victimismo, de no sentirte bien. A nadie, pero como no eres consciente y no sabes que puedes vivir desde un nivel de energía mayor donde hay paz y armonía y amor, pues vives ahí
por eso este taller, para darnos cuenta, ¿ok? Por ejemplo, cuando empezamos con dietas extremas, pues te podría decir cuando te dejas de cenar porque has comido mucho y ni siquiera te tomas el batido porque así no engordas. Eso es extremo, ¿vale? ¿Ok? Es decir, eso es extremo. No estamos afrontando el control de peso desde el amor, ni mucho menos. No pasa nada, es observación, ¿vale? O, por ejemplo, obsesión con la báscula. Pero training, ¿verdad? Obsesión, ¿vale? Obsesión con la báscula. A ver, voy a bloquear esto para que no se pueda activar. Eh, permitir que los participantes, ya no podéis activarlo. Cuando queráis activarlo, el micro menos decisos activo, ¿vale? ¿Ok? Vale. Entonces, obsesión con la báscula. Obsesionarte con la báscula es que miras la báscula y no miras un número. Te sientes frustrado cuando el número no es lo que tú estás buscando. Lo que quiere decir que hay obsesión en la báscula. ¿Vale? Como yo siempre digo, hay que reconocer que eres alcohólico para mejorar el alcoholismo, ¿vale? Y comparación constante. Por ejemplo, si alguien dice en el grupo he bajado 1 kilo y tú dices, joder, yo no he bajado tanto, ¿eso qué es? Comparación, ¿vale? No estamos afrontando desde un nivel correcto, ¿vale? En este momento, bien, que decir, lo estás haciendo lo mejor que sabes, pero no sería uno de los mejores niveles de conciencia para afrontar lo que es el control de peso, ¿vale? Al final, ¿qué sucede? Pues bueno, seguramente si has hecho algunas dietas, pues te habrás dado cuenta que tienes frustración, agotamiento y culpa. Es lo normal, ¿vale? Al final es muy frustrante, al final estás como, joder, siempre igual, y es como, y siempre fallando, y siempre culpándote, ¿vale? ¿Ok? Siguiente. Ejemplos prácticos de niveles bajos. Por ejemplo, cuando hablamos de cuando estamos en un nivel de vergüenza o culpa, que son dos niveles diferentes, incluso vergüenza es más bajo que culpa. Vergüenza ni siquiera a veces tienes energía para hacer algo, ¿vale? Entonces, el resultado sería, no merezco comer esto porque no he bajado de peso, y entonces tienes restricción extrema con los alimentos y llega un momento que te frustras, tienes un atracón y después del atracón tienes sentimiento de culpa. ¿A quién le pasó esto? Hostia, yo me acuerdo en momentos estos bastante complicados con el tema de control de peso, cuando tuve desórdenes alimenticios. Me acuerdo perfectamente de estas cosas, ¿no? Después, ¿cómo elevar el nivel para que tú no salgas de esa vergüenza o de esa culpa, de niveles tan bajos? ¿Vale? Reconoce la emoción. Siento culpa, pero no soy la culpa. ¿Vale? Acordaros que eso tiene que ver con una identificación con la mente, con lo que estás viviendo. Que si tú no eres el sentimiento ni la emoción que estás viviendo, es un nivel de conciencia que estás manteniendo. Entonces, cuando tú te das cuenta y observas los pensamientos y ves culpa, dices, yo no soy culpa, yo soy amor, yo soy más que esto, y automáticamente puedes soltarlo. Entonces, por ejemplo, practica la rendición. Repite, mi valor no depende de un número. Soy suficiente aquí y ahora, ¿vale? Pero incluso si no es por el tema de la báscula que te has pesado, no es mi valor no depende si en este momento he comido una cosa que a lo mejor no me acerca al resultado que estoy buscando, pero soy suficiente aquí y ahora para seguir avanzando y evolucionando, ¿vale? Es decir, lo que hacemos es que no nos identificamos con la acción, aunque tu mente te puede decir, ¿qué lo has hecho tú? Ya, pero lo he hecho por el nivel de conciencia que estoy haciendo. Y lo que estás haciendo en este momento es reconocer que no soy ese nivel de conciencia, que soy un nivel de conciencia mayor, ¿vale? Y eso te va a ayudar a que no entres en la culpa y automáticamente vayas subiendo el nivel de conciencia, ¿vale? Entonces, acción consciente, ¿vale? Es decir, acción consciente es yo decido hacer esta acción. Come con atención plena, agradeciendo el alimento, ¿vale? Cuando tú eres capaz de estar, bueno, esto lo estábamos hablando de la escuela de alimentación consciente, ¿no?
Cuando tú estás comiendo y estás siendo consciente de lo que estás comiendo y lo agradeces y dices que guay, gracias por nutrir mi cuerpo, por ayudarme a cuidar mi templo, ya estás subiendo tu nivel de conciencia y lo vamos a ver a continuación como eso es como una afronta cuando en otros niveles de conciencia mayor, ¿vale? Entonces, cuando tú tomas conciencia y haces acciones conscientes para subir tu nivel de conciencia, eres capaz de trascender estos niveles de conciencia más bajos, ¿vale? Pero si vas en piloto automático, te identificas con los pensamientos, es bastante complicado, ¿vale? ¿Ok? Continuamos. Niveles medios, entre 200 a 500, ahí ya tenemos más energía, ¿vale? ¿Qué ocurre en estos niveles? Mecanismo de poder, ¿vale? Asumes la responsabilidad sin culpa, lo que quiere decir que lo he hecho lo mejor que sabía en este preciso momento, ¿vale? Y automáticamente reconoces que el bienestar es un proceso y no un castigo, que es una parte de evolución, como cualquier persona, y esto lo hemos hablado mucho en los talleres, que decir, estoy en primer curso y tengo que llegar a octavo. En este momento, en mi proceso de evolución con el control de peso, estoy evolucionando. Tomo conciencia, lo hago lo mejor que sé y estoy evolucionando. ¿Vale? Patrones comunes cuando empezamos a subir nuestro nivel de conciencia dentro de un nivel de 200 a 500, ¿vale? Hábitos sostenibles, alimentación consciente, ejercicio por placer, no por obligación, es como aquella persona que se va a correr y dice, me voy a correr y no le gusta. Entonces, ¿desde dónde estás yendo? ¿Desde lo que me conviene? No, perdona, estás haciéndolo desde la obligación, desde la fuerza, porque hay muchas formas de cuidar tu templo haciendo ejercicio, ¿vale? ¿Ok? Entonces, enfoque en cómo te sientes, no en cómo te ves. Claro, ahí entra ahí el ego que te dice, vale, vale, entonces, claro, paso y lo que no es incómodo no lo hago, vale. Ahí entraríamos en otra idea, ¿vale? La incomodidad no quiere decir que sea mala, ¿vale? La incomodidad es una elección propia desde el amor de saber que lo que tú vas a hacer te va a ayudar a tener un cuerpo, digamos, más fuerte, más tonificado y por cariño a tu cuerpo lo vas a hacer. Pero si tú estás haciéndolo y estás sufriendo y ves que no quieres hacerlo, ¿vale? Ahí puede ser que sea el ego que te está intentando sabotear para sacarte de ahí, o realmente es porque no tienes que hacerlo, ¿vale? Y ahí te deberías de dar cuenta es si, pues tienes que hacerlo, porque si estás comprometido que tienes que hacerlo y hay que hacerlo, ¿vale? Eso que quiere decir, castigo, es un vocabulario. Entonces, muy importante cuando estamos haciendo una toma de conciencia es observar nuestros pensamientos, ¿vale? Eso te va a dar mucha claridad desde dónde estás actuando, ¿vale? ¿Cómo uno se siente cuando estamos desde esa energía? Es decir, un poquito lo que estamos hablando. Si tú te sientes con motivación, confianza y equilibrio, es que lo estás afrontando, aunque sea incómodo, desde niveles altos, ¿vale? ¿Esto me estoy haciendo entender? ¿Sí? A ver que mire vuestras caras. A ver, pues claro, tengo así porque tengo que leer, a ver las caras. Vale, algunas caras veo, muy bien, perfecto. Vale, lo estamos entendiendo. Hay una sonrisa por ahí. Ok. Vale, siguiente. Ejemplos, ¿vale? Que estaríamos hablando de niveles de conciencia, ¿vale? Coraje y aceptación. Ejemplo, voy a moverme porque mi cuerpo lo merece, no porque deba castigar, ¿vale? Ejercicio regular, sin obsesión, ¿ok? ¿Cómo le va a dar el nivel? Eh, para poder tener más nivel, ¿vale? Llegar a este nivel de más altos, de coraje, aceptación y demás. Imagina tu mejor versión, cómo se mueve, cómo se cuida, es decir, una visualización. A ver, la manifestación tiene que ver con el sentir lo que tú ya eres, ¿vale? Es decir, tú actualmente, tú tienes el cuerpo que estás manifestando por tu nivel de conciencia, por cómo te hables y cómo te sientes, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a imaginar y sentirnos de esa forma, automáticamente vas a subir tu nivel de conciencia, ¿vale? Cuando tú te sientes que estás más ágil, que te estás moviendo,
tu forma de caminar, tu forma de vivir es más activa, más empoderada, ¿no? E incluso cuando te miras espejo, independientemente del peso, te cuidas, te ves mejor, empiezas a maquillarte, empiezas a vestirte de una forma mirándote, ¿no? Y eso hace que se manifieste ese cuerpo que tú ya estás sintiendo y experimentando aún sin estar el cuerpo, ¿vale? Porque ya es una manifestación, ¿ok? Automáticamente, de forma inconsciente, tu cuerpo va a actuar para que sea una manifestación real. Eso es, moverte, tener mejores elecciones, ya desconectas de comidas que sabes que no tiene sentido, ¿no? Lo hablaba, por ejemplo, mi hija, que afrontaba el control de peso desde la culpa, desde la vergüenza, ¿no? Hasta incluso desde el deseo, y no había manera de bajar, hasta que un día ella lo decidió y en el momento que subió su nivel de conciencia dijo, voy a hacerlo, porque me decía, papá, acompáñame al CrossFit. Y yo decía, Andrea, es una decisión tuya. Yo no te voy a decir que lo hagas, eres tú la que tienes que decidir. En el momento que lo decidió, subió su nivel al coraje. Dice, yo decido un cambio en mi vida. Automáticamente, ¿cómo afronta la actividad? Desde el amor. Aunque sufre, porque duele, ella está encantada. Se levanta a las 6:30. Y una de las cosas curiosas es que no es capaz de mantener ahora fumar porque es incoherente con lo que ella ya se siente que es. Tiene vergüenza de estar fumando, ¿vale? Porque no tiene sentido mantener fumar, porque va totalmente en contra del amor hacia su cuerpo, ¿vale? Y eso es porque ha subido su nivel de conciencia a nivel corporal, ¿vale? Me estoy explicando lo que estoy queriendo transmitir. Cuando uno realmente sube su nivel de conciencia a la hora de cuidarse, cómo uno se siente, ¿sí? ¿Ok? Vale. Siguiente, mantra diario. Por ejemplo, hoy elijo cuidar mi cuerpo desde el amor, no desde el miedo. Que si tú te levantes de buena mañana y puedes hacer ese mantra. Nosotros por la mañana nos levantamos dando claridad para vivir esta vida desde el amor, dar el 100% en cada momento, en cada situación, estar presente en todo lo que hacemos, ¿no? Y al final, cuando tú quieres estar al 100% presente en cada cosa que haces y desde el amor, eso dice que todo lo que engloba en tu vida lo vas a hacer desde ahí, ¿no? Para tomar conciencia. En este caso sería enfocado pues efectivamente a tu cuerpo, ¿no? Acción alineada. Haz una actividad física que disfrutes, baile, caminar, yoga, ¿no? O incluso una actividad que te rete, que siempre has querido hacer, pero no te atrevías por miedo, ¿no? Para fallar, atrévete, ¿no? ¿Ok? Siguiente, niveles más altos, que estaríamos hablando de niveles del amor, ¿no? Que todos teníamos que querer estar, ¿no? En ese nivel tan alto como es el amor, ¿no? Porque incluso para haceros un poquito, poneros un poquito en antecedentes, en personas que están en niveles de conciencia del amor son capaces ya de sanar su cuerpo, ¿vale? Porque muchos problemas de salud son psicosomáticos, que tienen que ver con la psica, y cuando estamos en niveles por debajo de 200 hay muchas enfermedades. Pero cuando ya llegamos al 500 ya es pura energía en nuestro cuerpo y pura vitalidad y pura ver cosas en la vida maravillosas, ¿no? Y eso al final es una transformación en tu cuerpo y en todo lo que es la microbiota y en todo lo que es tu vida, ¿no? A tu alrededor, ¿no? Mecanismo de expansión. Suelta la lucha y fluye la vida. Cuando hablo de fluir la vida es que no hay tanto control en la comida, ¿no? Comes lo que hay y lo que hay es puro perfecto, ¿no? Es armonía y equilibrio. Porque ahí si pudiéramos hablar, no quiero entrar mucho ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de los alimentos, incluso nosotros le ponemos la emoción al alimento y alimento básicamente es lo que tú crees. Entonces, cuando empiezas a entender que todo es amor y todo viene de la misma fuente, todo alimento, hasta un curasán de chocolate es perfecto, ¿vale? Es un ser infinito, pero no quiero entrar ahí tan fondo, ¿vale? Pero cuando llegas a ese punto, si llegas en algún momento a vivir la alimentación o el cuerpo desde el amor, vas a ver que es otro nivel, ¿vale? El cuidado del cuerpo se convierte en un acto de amor y de gratitud, ¿vale? Después, patrones comunes,
alimentación intuitiva, que es decir, comes por intuición directamente, es como sientes que tienes que comer una cosa, la comes, ¿no? Ya no va por lo que te gusta o te deja de gustar, sino más bien por siento comer esto y entonces lo comes, porque incluso escuchas ya a tu cuerpo te dice exactamente qué tiene que comer. Pregunta examen. Vale, a ver, las mujeres, ¿quién sois mamis? A ver, que mire vuestras caras. ¿Quién es mami? Vale. Eh, Cuando estabais embarazadas, ¿os acordáis que vuestro cuerpo os pedía cosas que no entendíais y las comíais? Vale. Eso es porque estáis conectadas con vuestro cuerpo y os obliga, entre comillas, a comer eso que incluso en la vida habías comido. Pues cuando llegas a niveles elevados del amor en el tema de control de peso, la alimentación, eres capaz de intuir qué es lo que tu cuerpo quiere. Esos son niveles ya más elevados. Solo lo digo como el tema para que observéis, ¿vale? Si eso está pasando, para también poder identificar patrones, ¿vale? Que son muy amorosos y muy apropiados para el tema de control de peso, ¿vale? Y en sí, para toda la vida, ¿no? Ok, a ver, creo que me pasó una. Eh, Vale. Alimentación intuitiva, movimiento por placer y conexión, ¿vale? Aceptación total del cuerpo en todas las etapas, ¿vale? Todas las etapas, terminas con amor y con aceptación, y eso es un reflejo en tu cuerpo y, y, eh, iba a decir una palabra que no me sale, pero está ahí, y ladrias, ¿cómo se dice? Cuando, ¿eh? Irradias, collons, irradias luz, que tienes luz en el mundo, ¿vale? Por esa aura que tienes de amor en ti. Y después, ¿cómo se siente uno? Pues eso, en paz, en alegría, en libertad, ¿vale? A todos nos gustaría estar ahí, ¿a que sí? La verdad. Sí, no, es así, ¿vale? Ahora, ¿se puede estar ahí? Sí, lo estoy diciendo, son niveles de conciencia. No es para unos y para otros, no, simplemente es subir tu nivel, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ejemplos. Mi cuerpo es un regalo, lo cuido porque lo amo, ¿no? Relación equilibrada, sin culpa ni obsesión con el cuerpo. ¿Cómo mantener este nivel? Meditación diaria, visualiza tu cuerpo como un templo, agradeciendo todo lo que hace por ti, ¿vale? Porque hay que entender que tú eres más que el cuerpo y entonces el cuerpo está aquí para servirte y entonces tienes que darle también amor al cuerpo, no maltratarlo, ¿ok? Frase de poder, elijo soltar la lucha, mi cuerpo y yo somos un equipo, porque efectivamente, vuelvo a repetirte, no eres el cuerpo. Ten en cuenta que si a ti te entra una parálisis, tú sigues observando el cuerpo aunque el cuerpo esté parado y sigues siendo tú, ¿vale? Entonces, no eres el cuerpo, pero es el cuerpo que tienes en esta vida para poderlo transitar esta vida con que agradecelo, cuídalo, mímalo y no lo maltrates, ¿vale? Por inconsciencia. Y acciones expansivas sería comparte tu experiencia para aspirar a otros, ¿vale? Ser un ejemplo de cómo convives con tu cuerpo y con tu ser, ¿no? Eso es maravilloso, ¿ok? Herramientas prácticas para tu nivel de conciencia, ¿vale? El diálogo interno positivo cambia no puedo por estoy aprendiendo. Eso ya sería un cambio radical en tu vida, cambiar totalmente tu nivel de conciencia, porque estaríamos hablando de niveles de conciencia más bajos a tener niveles de conciencia como la aceptación, ¿vale? Esa parte de estoy aprendiendo es coraje también, tener el valor de decir estoy aprendiendo, no lo sé todo y además incluso no sé gestionar mis emociones y estoy aprendiendo a gestionarlas. Ole tú, eso es un nivel más elevado. Ritual de autocuidado, haz una lista de 5 cosas que tu cuerpo necesita y elige una cada día, ¿vale? Como darle amor a tu cuerpo. Acuérdate, es esa separación y a la vez una unión, que sois un equipo. Estáis separados porque tu cuerpo es el casco que en este caso te ha tocado en esta vida y es perfecto. El otro día escuchaba a un hombre que decía, a uno que se le había metido con él, con su nariz, y le decía, ¿sabes qué?
Yo no sé si tú será tu padre, ahí tuvo un comentario de esos, de esos agresivos hacia la otra persona, pero lo que me gustó que me dije, ¿sabes qué? Que yo no sé tú cómo te ves tu nariz, pero yo cada vez que me levanto por la mañana y veo mi nariz, me recuerda a mi padre. Y ahora no lo tengo, con que me hace recordar muy buenos momentos, ¿no? Entonces, qué bonito es tener esa parte genética de nuestros padres para podernos recordar y que nunca se olvide, ¿no? Y agradecer cada parte de nuestro cuerpo porque ahí está, ¿no? Incluso el cuerpo, cuando a lo mejor no es el mejor cuerpo según los estereotipos que nos han podido dar, ¿ok? Visualización nocturna, antes de dormir, pregúntate, ¿qué haría mañana si fuera mi mejor versión? Esa pregunta, fuera mi mejor versión. ¿Qué haría mañana? Maravilloso, ¿no? ¿Ok? Y ahora, a ver cómo vamos de tiempo. Maravilloso, pues creo que voy a cerrar con esto. Frases de poder que dicen, el amor propio comienza donde termina la tolerancia a lo que me daña. No soy egoísta por priorizarme, soy responsable de mi bienestar. Y despacio con esto, ¿vale? Porque, por ejemplo, hoy tenía una conversación, ¿no? Yo me decía, pues, eh, una persona dependiente por una persona que una, bueno, a ver, porque tampoco quiero hablar del tema. Bueno, imagínate que tú no tienes tiempo y una persona te reclama mucho, tu hijo o tu marido te está reclamando mucho y tú quieres irte a ver una obra de teatro, ¿no? Entonces, eh, o quieres ir al gimnasio. Y entonces te salen un montón de cosas para hacer y todo el rato te están reclamando de que tienes que hacer. Y entonces te dices, pues espérate, que yo me voy, que también no soy el último mono y yo me priorizo. Eso no está hecho desde el amor, ¿vale? Eso está hecho desde la ira. Eso no es un nivel de conciencia alto, ¿vale? Es importante que entendamos que cuando hablamos de no soy egoísta por priorizarme, es importante que entendamos que tenemos que subir nuestro nivel de conciencia para esto estar alineado con el amor, ¿vale? Priorizarme cuando una persona me dice, Sergio, ¿me puedes llevar a tal sitio? Yo desde un nivel del amor te digo, de verdad, me encantaría llevarte, sabes que en cualquier momento que me lo pides yo estoy a tu servicio, pero en este caso, hoy elijo irme al gimnasio porque siento que necesito irme un ratillo al gimnasio, cuidarme, mimarme y demás. Espero que no lo tomes personal, te amo, y a la próxima, por supuesto, si me lo dices con tiempo, me puedo organizar para que yo también pueda ir al gimnasio y te pueda llevar. Eso es amor. Lo otro sería retirar el amor a la otra persona porque estás en ira. ¿Ok? Mi valor no depende de un número, soy suficiente aquí y ahora. Soy más que ese número. ¿Vale? Cuando tu intención cambia, toda la realidad se reordena para apoyarte. Esto es súper importante. Es decir, cuando cambia tu intención, y cuando hablamos de intención es un nivel de conciencia, cuando hablamos de intención de culpa, vergüenza, ira, deseo, o amor, o aceptación, o coraje, o razón, cuando tu intención vienes de un nivel elevado, todo cambia, ¿vale? Y entonces empieza a ordenarse todo y empieza a apoyarte para que se manifieste lo que lo que tú estás sosteniendo, que es un nivel de conciencia elevado. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, hasta aquí el taller. Me encantaría que si tenéis algo que compartir, algo que preguntar, podéis preguntar. Ahora es momento. A ver que deje de compartir pantallita. ¿Vale? Alguien que no sepa identificar. ¿Es ok? A ver, espera, déjame, a lo mejor me extraña porque, pero mejor, a ver, para que podáis activar, que no me sale.
Ahora podéis activar si queréis el audio, el que quiera. ¿Os vale lo que se está compartiendo? ¿Os parece práctico? ¿Os parece toma conciencia? Vale, genial. Por compartirlo. Seguro que esta parte de vídeo, sabéis que después lo tenemos en HLOK colgado, también lo estoy poniendo en YouTube para que la gente lo pueda ver en YouTube, que a veces es más cómodo. Y lo podéis compartir, que decir, yo creo que esto da valor a la gente para que tome conciencia, que puedan evolucionar. Y quién sabe, a lo mejor esa persona se le puede ayudar y guiar en este proceso, ¿vale? A ver, que pare la grabación. ¿Dónde está? Vale, esto.